Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Aquí está una vez más su hermano José. A veces me causa risa el escenario, pero uno va aprendiendo cada día. Uno va aprendiendo cada día y ahí está el anuncio. Muy pronto estaría adornando para que todos ustedes tengan una buena presentación. Pero más que presentación son ustedes los seguidores de la reflexión del hermano José. De verdad me siento muy feliz y contento porque hoy es sábado cerrando la semana contento y feliz y de verdad ante las responsabilidades que Dios ha asignado a mi corazón y sé que no me ha faltado su palabra, porque precisamente hoy es sábado. Y quisiera hacerles un resumen para que usted visite la página, Las Reflexiones del Hermano José. Y permítame recordarles, el lunes estuvimos hablando sobre la importancia del conocimiento. Siempre digo cuánta falta hace un texto bíblico en el corazón de cada persona, porque sé que en el momento difícil ese texto bíblico va a hacer su efecto. El martes estuvimos hablando, ustedes son mis amigos, palabras textuales de Jesús. Eso sí, uno se siente feliz, contento de que Jesús le diga, vosotros sois mis amigos. El miércoles estuvimos hablando sobre una palabra que empeñó Jesús y que aún está vigente. Y usted tiene la oportunidad de aceptarlo en su corazón, porque el miércoles hablamos, espérame que vuelvo. Fue la reflexión del día miércoles. El jueves estuvimos hablando de un tema interesante. Estuvimos hablando sobre la muerte como visitante inesperado. Así que escuche las reflexiones del hermano José. Y ayer el viernes estuvimos hablando, ¿y ahora cuál? Refiriéndonos a los caminos que podamos estar llevando, y es el momento de reflexionar si andamos por malas andanzas, como decían nuestros padres. Y por supuesto hoy estaremos hablando de una reflexión interesantísima que mi Señor me ha dado para todos ustedes. Y la reflexión es responsabilidad ante las dificultades. Responsabilidad ante las dificultades, pero se me ha olvidado algo. Y yo creo que usted se me ha adelantado a hacerlo, y que es compartir la transmisión. Es que ustedes me emocionan, así que permítanme dar ejemplo y compartir la transmisión de las reflexiones del hermano José, Así que hoy me siento feliz y contento. Hoy cerrando la semana porque mañana todo el mundo a congregarse, a recibir palabra de Dios como lo va a hacer este siervo. Este portavoz del Evangelio también recibe palabra de Dios y mañana me toca hacerlo. Así que vamos a compartir la transmisión. Usted puede ir compartiéndola, puede ir compartiendo la reflexión. Responsabilidad ante las dificultades es la reflexión con el cual hoy cerraremos esta semana con broche de oro. Pero recordándoles que para la próxima semana la reflexión del hermano José serán a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Hasta hoy sábado cerraremos la semana 11 de la mañana y la próxima semana, el lunes, iniciaremos con nuevas reflexiones, 6:30 hora Colombia. Ahora sí compartir la transmisión y espero que usted también tenga la amabilidad de convertirse en evangelizador, de compartir la transmisión de las reflexiones del hermano José. Ya estamos. ¿Qué hice? Compartí mi transmisión de la página a mi perfil. Usted puede hacer lo mismo. Ahí abajito tiene una flechita. Usted le da a compartir y usted se convertirá conjuntamente conmigo en evangelizador y por supuesto Dios se lo pague porque es el momento de compartir las reflexiones. Hoy también quiero saludar a los países que se han conectado. Gracias a Dios que yo recibo las estadísticas y quiero agradecerles. Dios quiere hacer cosas grandes con usted. Dios dice en la palabra que solamente pide uno
uno que se ponga delante de él en la brecha. Y yo siempre lo digo. Si usted dice, el hermano José habla y me gusta cómo habla, el hermano José me gusta cómo enseña, déjeme decirle, si usted dispone su corazón, Dios lo va a usar a usted el triple más que me usa a mí. Porque Dios su sabiduría, su ciencia, su inteligencia, no se la niega a nadie. Pero sométase al Espíritu Santo. Sométase al Espíritu Santo. Y quiero aprovechar la oportunidad para manifestar una preocupación en mi corazón y que se la ha presentado a Dios. La Biblia dice que si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que no se la va a negar. Así que el único que conoce la auténtica, la sabiduría de lo alto, que es la que convence de pecado, justicia y juicio, es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo, os enviaré el Consolador, quien estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que el Espíritu Santo jamás le va a negar a usted y a mí la revelación de la palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos están anunciando la palabra de Dios por la supuesta revelación del llamado la inteligencia artificial. Y si usted está enseñando la palabra de Dios por medio de la inteligencia artificial, permítanme decirle que el único que da la sazón, el único que da la unción que rompe yugo, el único que rompe las cadenas, que desata las ligaduras, es el Espíritu Santo y no es la inteligencia artificial. Así que si usted está cayendo en ese terreno de que está recibiendo mensajes y eso es lo que está anunciando, ese mensaje solamente se convertirá, aunque usted esté usando la palabra de Dios, se convertirá en un mensaje motivacional, en un mensaje de momento. Pero lo único que hace la autenticidad es el Espíritu Santo, y yo se lo ofrezco a usted. Yo se lo ofrezco a usted. Por eso es que quiero felicitar a los países que se conectan con las reflexiones del hermano José. Y primeramente, permítanme felicitar a Colombia, la nación en la cual me encuentro actualmente, porque Colombia está allí, tiene un gran porcentaje de seguidores de las reflexiones. También se encuentra México, mi amada Venezuela también está allí. Los Estados Unidos están con gran porcentaje alto del seguimiento a las reflexiones del hermano José. También Brasil, Perú, Argentina, República Dominicana, Cuba, que Dios me les bendiga y me les guarde en el nombre de Jesús. Y cerrando El Salvador. Y sé que se van a sumar muchos países porque el Evangelio dice que será predicado a todas las naciones. Y yo agradezco a Dios por esta oportunidad. Y ahora quisiera saludar también a las ciudades de los diferentes países que también se conectan en las reflexiones del hermano José. Y bendigo también a Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia se conecta. También a Soacha. Mi gente de Soacha. Soacha fue quien me abrió las puertas acá en mi amada Colombia. Y por supuesto, mi gente de Coro, mi gente del estado Falcón, Venezuela, también le bendigo en el nombre de Jesús. También Lima, Perú, ciudades principales que se conectan con las reflexiones del hermano José. También Barranquilla, Colombia, Cúcuta, Colombia, Santo Domingo, República Dominicana, Tijuana, Península de Baja California, México, Ciudad de México, y por supuesto Panamá. Aprovecho a saludar a Rider, a Norani, a Ana Paula, que Dios me les bendiga en México, a Raimari, a José y a José Ángel, también les bendigo en el nombre de Jesús, y a mi amada Venezuela, a mi esposa Carmelita, un beso, un abrazo, y a mi hijo Santiago. Así que, momento de iniciar la reflexión. Disponga su corazón. Creo que el tiempo que les he dado es para que usted comparta la transmisión. Y por supuesto, hoy estaremos hablando responsabilidad ante las dificultades.
La responsabilidad es la capacidad del individuo de actuar de la manera correcta o de acuerdo a lo esperado y comprometerse que aquel o aquellos que le siguen puedan ver que cumplió su propósito. Es decir, el hermano José ha asumido la responsabilidad diaria de hablarles sobre Jesús, el Salvador del mundo. Y lo hago precisamente porque para mí Jesús es y será el hombre que asumió un plan de entregar su vida por la humanidad. Y antes las dificultades presentadas, Jesús dio ejemplo que fue responsable. Y no solo el hermano José, somos millones y millones que hablamos de Jesús en el mundo entero. Y gracias a las redes sociales que la usamos como una plataforma para sacarle provecho. Es decir, que nosotros anunciamos el mensaje de salvación que fue el resultado de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero aunque usted no me crea que la responsabilidad siempre trae dificultades, y así como el hermano José es vocero de anunciar el evangelio de Jesús, porque para mí Jesús fue responsable aún ante las dificultades. Solamente el hermano José, por la responsabilidad que tiene, quizás las responsabilidades y las dificultades que se me presentan a mí, quizás son efímeras, de que quizás el teléfono no me agarró carga, de que quizás el internet se puede caer y me puede entorpecer la transmisión. Pero sin embargo en la Biblia habla hombres que tuvieron la responsabilidad como el hermano José y pudieron ser responsables ante las dificultades. En Hechos capítulo 3, la Biblia habla de un cojo que sentaban a la puerta del templo La Hermosa. Y este cojo siempre lo colocaban en la puerta del templo. Y dice la palabra que este cojo acostumbraba a pedir limosnas. Y las limosnas eran de gran categoría porque dice que pedía oro y plata a los que entraban. Pero dice la palabra que en una tarde se acercó Pedro y Juan. Y entrando al templo La Hermosa, dice la palabra que este hombre extendió su mano pidiéndole limosna. Y de repente dice la Biblia en Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 26, puede leerlo en casa. Y dice la palabra que Pedro y Juan le dicen al cojo, míranos. Y dice la Biblia que él extendió la mano esperando recibir algo de ellos. Y Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y esa palabra te la dirijo a ti si estás en una cama de hospital o si te encuentras enfermo, si te encuentras deprimido, si te encuentras en alguna circunstancia difícil. Yo te digo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre poderoso de Jesús, levántate porque hay esperanza. Y dice la palabra de que el cojo se levantó y entró con ellos en el templo. Y en el templo, que había una gran multitud, dice que este hombre, al recibir el milagro, se levantó, comenzó a saltar, a correr en medio de los presentes, y la Biblia dice que le reconocían que era el que se sentaba a la puerta del templo. Y sin embargo, el capítulo 4, del versículo 1 al 37, dice la palabra que Pedro y Juan, por el nombre de Jesús, habiendo hecho ese milagro, por hacer portavoz del mensaje de Jesucristo, de que fue un hombre responsable ante las adversidades,
E hicieron el milagro y ¿sabe dónde fueron a parar? Fueron llevados ante el concilio. Fueron llevados ante los gobernantes. Fueron llevados ante los religiosos. Pero allí al lado de Pedro y Juan, que lo tenían retenido como que si fueran presos, porque cuando el cojo recibió el milagro de sanidad, dice la palabra que Pedro comenzó a anunciar, como lo hace el hermano José, el mensaje de Jesús, y habían aproximadamente como 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres que quizás estaban presentes. Y dice la palabra que eso causó furia, molestia en todos los religiosos que estaban allí, y toman a Pedro y Juan como que si fueran delincuentes. Y tienen a Pedro y Juan, pero la evidencia estaba al lado de Pedro y Juan, que era el hombre que había recibido el milagro. Y sin embargo, eso está en Hechos capítulo 4 del 1 a 37, si quiere puede leerlo en casa. Pero permítame darle unos extractos de algunos versículos para que usted sepa lo que le sucedió a Pedro y a Juan por lo sucedido. Y dice el versículo 7 al 10 del capítulo 4 de Hechos: y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Hablándose del milagro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, y que ustedes lo conocen porque se sentaba a la puerta del templo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre llamado Jesús, este hombre que está en su presencia, ha recibido un milagro. ¿Y sabe qué sucedió? Al Pedro haberles dicho estas palabras, mire lo que dice el versículo 15 al 20. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, y era el hombre que había sido cojo, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es decir, que había la evidencia palpable del milagro que había hecho Jesús por medio de sus voceros, Jacob, Pedro y Juan. Y dice que llegaron a una conclusión, y mira la conclusión que llegaron. Sin embargo, para que no se divulgue, para querer taparle la boca a Pedro y a Juan con respecto al mensaje de Jesús, amenacémosle. No sé qué tipo de amenaza le dijeron: para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y dice la palabra: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No sé qué tipo de amenaza fue, pero tuvo que haber sido grave, porque ahí había presencia de los gobernantes y de la cúpula religiosa de la época. Pero me gustó la respuesta de Pedro y de Juan, y fue la siguiente, versículo 19 de Hechos capítulo 4. Mas Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o al Dios que hizo los cielos y la tierra, que envió a Jesucristo a entregar su vida por ti y por mí. Y dice la palabra que Pedro lo dijo:
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso el hermano José se somete a Dios cada día para compartir estas reflexiones, para que usted sepa que Jesucristo ha sido el único hombre responsable aún ante las adversidades que le sobrevenían, porque sabía que venía a este mundo a entregar su vida. Es decir, que por todas estas palabras que estoy hablando en relación a Jesucristo como hombre responsable y que asumió aún ante las dificultades, precisamente Jesucristo lo logró humillándose. Pero sin embargo usted me dice, hermano José, pero solamente Jesucristo fue. Permítame decirles que no. Pero para compararle que Jesucristo es el único que asumió su responsabilidad ante las adversidades, quiero hacer ciertas comparaciones de hombres que aparecen en la Biblia que también tenían responsabilidades, pero que ante las dificultades fallaron. Y precisamente quisiera hablarles de dos. Quisiera hablarles de dos hombres que se destacaron en la Biblia y que sus historias son emocionantes, porque tenían la responsabilidad de que le siguieran, pero en el momento de la dificultad fallaron y causaron decepción. Y quisiera hablarles de uno que no creía en Dios, para que vean la comparación en relación a Jesús. Quisiera hablarles de uno que no creía en Dios, al contrario, desafiaba al pueblo de Dios. Y este se encuentra en 1 Samuel capítulo 17. Versículo 1 al 51, puede leerlo en casa. Y precisamente se refiere a un hombre gigante, un hombre que representaba a un pueblo incircunciso y que cuyo nombre era Goliat. Goliat era un hombre fanfarrón, un hombre que se atrevió durante 40 días a desafiar al pueblo de Dios. Y lo grave de todo esto es que Goliat representaba a los filisteos. Algunos dicen, yo soy de los que creo que allí estaba Goliat. Y sin embargo, algunos dicen que allí estaban Goliat acompañado por 4 hermanos. Yo de verdad esa teoría no la creo, pero algunos la dicen, pero yo no les genero problema por eso. Porque haya sido 1, haya sido 2, haya sido 3, 4 o 5, Goliat. Lo que estoy diciendo es que este hombre Goliat era quien tenía la responsabilidad ante los filisteos y la tuvo durante 40 días desafiando de manera grotesca al pueblo de Dios. Y dice la palabra que aún al rey que dirigía el pueblo de Dios les temblaban las piernas solamente con la voz de Goliat. Pero permítame leerles algunas palabras de este fanfarrón llamado Goliat, que representaba y tenía la responsabilidad sobre los filisteos. Y eso se encuentra en 2 versículos del capítulo 17, versículo 8 al 10. Mira lo que decía Goliat. Y se paró, imagínense la estatura de Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Esa era la voz de Goliat. ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros, siervos de Saúl, humillándoles. Escoged, decía ese fanfarrón, de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros, ustedes, serán mis siervos. Si yo pudiera más que él. Pero si ustedes eligen a uno, nosotros seremos sus siervos. Y dice la Biblia que a todo el pueblo le temblaba las piernas. Es decir, que Goliat era responsable de los filisteos. Pero lo que no sabía Goliat
a ese fanfarrón gigante que tenía intimidado al pueblo de Dios, era que se le iba a presentar una dificultad, y esa dificultad no era del ejército, era un jovencito que simplemente había sido enviado para que viese a sus hermanos y trajese unos panes y unos quesos, y ese jovencito se llamaba David. Y dice la palabra que David se convirtió en dificultad ante la responsabilidad de ese gigante fanfarrón. Y dice la Biblia que David desafió a ese incircunciso y simplemente se enfrentó, aunque ese gigante quiso humillarlo como tenía humillado al pueblo. Y sin embargo David le dijo: tú vienes contra mí contra espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre poderoso del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dice la Biblia que David zumbó una piedrita y se la metió medio a medio en la frente. Pero esa piedrita no fue la que mató a Goliat. Fue la mano de Dios a través de la mano de David, porque dice que tomó la espada del gigante y le quitó la cabeza. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que ese gigante fracasó y era el responsable de los filisteos. Porque dice la palabra, mire lo que dice la palabra, en el versículo 51 del capítulo 17. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola, lo acabó de matar. Es decir, le quitó la cabeza. ¿Y sabe qué pasó con los filisteos? Los filisteos vieron a su paladín muerto y huyeron. Es decir, que Goliat fue un fracaso. Goliat tenía una responsabilidad ante los filisteos y fracasó. Y te estoy dando como ejemplo con respecto a Jesús. Pero ahora quisiera hablarte de alguien que sí creía en Dios y que tenía una responsabilidad a diferente a Goliat. Y precisamente este hombre aparece en Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17 habla de un hombre que sí creía en Dios. Era un hombre que sí tenía el respaldo de Dios y que tuvo una responsabilidad grande. Y me estoy refiriendo al profeta Elías. El profeta Elías tenía una responsabilidad y fue tan grande que solamente le voy a leer una sola, cuando hace aparición ante un rey llamado Acab. Acab era rey del pueblo de Dios, pero estaba en rebeldía y en desobediencia, y mucho más, que tuvo el error de casarse con una mujer llamada Jezabel. Y sin embargo, Elías, cuando hace su aparición, cuando tiene su responsabilidad inicial, solamente quisiera leerle el estreno de Elías. Y está precisamente en Primera de Reyes capítulo 17 del 1 al 24. Puede leerlo en casa. Y dice la palabra que en el versículo 1 hace su aparición Elías. Y dice la Biblia: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío durante 3 años, sino por mi palabra. Imagínense eso. Elías tenía tanta presencia de Dios. Elías tenía tanta responsabilidad de Dios, y más ante el pueblo de Dios que estaba en rebeldía y en desobediencia por causa del rey. Y Elías se enfrenta y le dice al rey: no va a llover durante 3 años por mi palabra. Imagínense eso. Y dice la palabra que Dios respaldó a Elías. Y usted sabe, un país que no llueve 3 años, cuando el país era dependiente de la agricultura, y comenzaron las consecuencias a raíz de la profecía que había dado Elías. Es decir, que era una gran responsabilidad. Y vienen las consecuencias. De tal manera que Elías se enfrentó al rey Acab por medio de las consecuencias, y el rey Acab le dijo: tú eres el que trastornas al pueblo. Y Elías dijo: yo no trastorno al pueblo,
yo tengo una responsabilidad ante Dios y simplemente eres tú y tu esposa que tienen la rebeldía del pueblo por medio de la idolatría. Es decir, que Elías, dice la Biblia, que oró y Dios lo escuchó. Sin embargo, el pueblo de Dios, que era la responsabilidad de Elías, seguía en la idolatría. Seguía en la idolatría. Pero sin embargo, en el capítulo 18, puede leerlo en casa si lo desea. En el versículo 19 dice la palabra que el pueblo estaba sumergido en la idolatría y eso se debía a la esposa de Acab llamada Jezabel. Y sin embargo, Elías hizo un desafío impactante. Y dice en el versículo 19 que Elías dijo: esto se va a acabar ante la responsabilidad que tengo. Y dice la Biblia en el versículo 19, mira lo que dice la Biblia: envía pues ahora, Elías le dice al rey, congregadme a todo Israel en el monte de Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 450 profetas de Acera que comen en la mesa de tu esposa llamada Jezabel. Es decir, Elías se está desafiando ante el pueblo. Israel, que era la esperanza, Elías por ser el portavoz de Dios, y desafía a 900 profetas. Así que permítame decirle, Elías desafió fue a 900, no a 450. Y dice la Biblia que cuando Elías desafía a los 900 profetas de Baal y Acera, dice la palabra que Elías se reía. Elías se burlaba de ellos. Y dice la palabra que ellos comenzaron a cortarse el cuerpo y Elías le decía: ¿no será que Acera o Baal estarán durmiendo? Griten más duro a ver si le escuchan. Y dice la palabra que Elías dijo: me toca mi turno. Y dice la palabra que donde iba a hacer Elías el sacrificio, para ponérsela más difícil, pidió que echaran agua, porque él iba a mandar a descender fuego de la tierra, del cielo. Y dice la palabra que Elías levantó su mano y dijo: Dios, yo soy tu profeta y tengo una gran responsabilidad ante el pueblo, así que desciende fuego. Y dice la palabra que Dios descendió el fuego, quemó todo el sacrificio, y Elías levantó el ánimo al pueblo de Dios y dio la orden que matasen a todos los profetas entre Baal y Acera. Y dice que los mató. Pero aquí sucedió algo. David se convirtió en obstáculo, en dificultad para Goliat. Y Goliat no creía en Dios. Elías creía en Dios, tuvo el respaldo de Dios. Es decir, que Elías fue responsable, pero se le presentó una dificultad. ¿Y sabe quién iba a ser la dificultad para Elías? Después de aquel éxito contundente, de aquel momento que hizo que el corazón del pueblo volviese a Dios, ¿sabe quién se convirtió en dificultad para el profeta Elías, que mandó a descender fuego? El profeta Elías, que mandó a que no lloviera por 3 años. La dificultad de Elías fue nada más y nada menos que esa mujer llamada Jezabel. ¿Y por qué se los digo? En el capítulo 19, versículo 1 al 3, mire lo que dice la palabra. Acab dio aviso a Jezabel, su esposa. ¿Sabes, amor?, le dijo el rey, el profeta Elías llegó y mató a todos tus profetas. Y mira lo que le mandó a decir Jezabel a Elías, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu propia persona como la de una de ellos. Es decir, que Jezabel se convirtió en dificultad para intimidar a Elías, el que descendía fuego del cielo.
Y sin embargo, mire lo que dice el versículo 3. ¿Cuál fue la reacción de Elías? Viendo Elías pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es decir, que Elías tenía un criado que andaba para arriba y para abajo con él. Elías tenía un criado, más la responsabilidad del pueblo, que vio cuando él dijo, que escuchó cuando él dijo, no va a llover por 3 años, que vio cuando Dios descendió a fuego del cielo, pero también el criado vio cuando Elías lo abandonó en Berseba y le dijo, te dejo aquí porque tengo miedo y me voy a huir porque recibí una amenaza de una mujer llamada Betsabé. Es decir, Goliat tuvo miedo, Goliat fue desafiado, Goliat fue vencido, fue responsable, pero en la adversidad, en la dificultad falló. Igualmente Elías, que tenía el respaldo de Dios, en la dificultad falló. Pero permítame decirte en esta mañana, que hay uno que siempre será responsable ante lo que asumió, y ese precisamente se llama Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre, Jesucristo sanó, libertó, hizo el bien y paró en una cruz, y sin embargo Jesucristo fue responsable ante la responsabilidad que asumió en el cielo, habiéndose hecho hombre, habiéndose hecho humillado. Pero Jesucristo es el que yo te ofrezco, porque quizás Goliat, Elías, que creía en Dios, fallaron, pero Jesucristo no falla, ni falló, ni fallará. ¿Y por qué te digo que Jesucristo fue responsable aún ante las adversidades? Porque Jesucristo en sus hombros cargó un madero donde estaba toda la carga del pecado, donde estaba toda la maldición del pecado. Es decir, que ese madero a Jesucristo le pesaba, porque era la carga, aparte de las torturas, los castigos, las laceraciones que él le enfrentó, más el maltrato psicológico cuando le decían, tú que hacías esto, y sin embargo Jesucristo se mantuvo en pie. Jesucristo se mantuvo responsable aún ante esas adversidades. Y sin embargo, ¿por qué te ofrezco a Jesús? Porque Jesucristo, ya estando llegando al lugar donde lo iban a crucificar, Jesucristo venía acompañado de 2 que iban también a ser crucificados. Pero los 2 que iban a ser crucificados con Jesús no traían la cruz. Jesús se asumió su cruz. Desde que salió, desde que Pilato, él cargó con su madero sobre su hombro. Es decir, que Jesucristo es el que yo te ofrezco. Él sí fue responsable ante las dificultades que se le presentaron. ¿Y por qué digo? Porque casi llegando Jesucristo a Gólgota, mire lo que dice la palabra. Lucas capítulo 23, versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Es decir, que Jesucristo cargó con su madero, con su responsabilidad. Pero quizás los soldados romanos, que estaban siendo implacables con él, dice la palabra que vieron que se acercó un hombre que ni siquiera idea tenía en lo que se iba a ser involucrado. Y ese hombre se llama Simón de Cirene. Venía del campo quizás cansado, venía del campo quizás haciendo su trabajo de agricultura, y sin embargo dice la Biblia que lo detuvieron a él. Y algunos dicen que Simón de Cirene ayudó a Jesús. Algunos dicen que Simón de Cirene, porque le obligaron a cargar la cruz de Jesús, ayudó a Jesús, pero permítame decirte que no. Porque cuando a Jesucristo le quitan el madero para que lo cargara Simón de Cirene, es porque alguna quizás debilidad, alguna aparente misericordia quisieron tener sobre Jesús. Pero Jesús
no abandonó su responsabilidad ante ti que me estás viendo y ante mí. Porque pese que le quitaron la cruz, pese que Simón de Cirene quiso ayudarle llevándole la cruz, mire lo que dice la palabra para que vea lo que hizo Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron a Simón de Cirene la cruz para que la llevase tras Jesús. Es decir, que aunque Jesús le quitaron el madero y se lo colocaron a Simón de Cirene, Jesús sacó fuerza de donde no tenía y mantuvo el paso delante de José de Cirene. Es decir, que Jesús jamás abandonó la responsabilidad de ser crucificado, porque Simón de Cirene, aunque le dieron la cruz, dice Lucas que Simón de Cirene iba detrás de Jesús. Es decir, que quien llevó el camino rumbo al Gólgota fue Jesucristo ensangrentado, porque quizás el madero no tenía importancia, sino la sangre que rodaba sobre toda su humanidad, desde la cabeza hasta los pies, y eso Jesucristo lo hizo por ti y lo hizo por mí. Jesucristo es el hombre que asumió su responsabilidad aún ante las dificultades. Es decir, que en esta mañana cierro con esta reflexión. No te quiero, quizás hablas mucho de Goliat, de que era alto. Quizás ves algún basquetbolista en esta época y dirán, ese basquetbolista se parece a Goliat. Y quizás sí. Quizás cuentas la historia de David. Este muchachito mató a ese gigante. Quizás algunos en estos tiempos se jactan, en mí está el manto de Elías. Y me perdonan porque lo digo, porque lo he escuchado. Algunos comienzan y que a compartir el manto de Elías. Yo no te recomiendo a Elías, yo te recomiendo en tu corazón es a Jesucristo, porque quien pagó el precio en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, y al único que Jesucristo dio no es el manto de Elías, sino que dijo, os enviaré el Consolador, quien estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el hermano José es responsable al hablar de Jesucristo, porque no estoy hablando ni con el manto de Elías, no estoy hablando ni con la inteligencia artificial, sino con la revelación del Espíritu Santo, que es quien te convence a ti de pecado, de justicia y juicio. Así que quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y solamente te quiero guiar. Te quiero guiar para que recibas en tu corazón a Jesús, el único responsable del pecado de la humanidad. Y te ofrezco a Jesucristo, porque es el único que puede limpiarte de todo el pecado que está sobre ti. Así que te invito a que digas esta oración. Señor Jesús, a esta hora me arrepiento de todos mis pecados y sé que tú los asumiste en la cruz del Calvario. Y te pido que con esa sangre que derramaste desde los pies a tu cabeza, me limpies de todo pecado. Y en esta hora te confieso, te acepto, te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me los guarde. Les saluda directamente de Colombia su hermano José. Su hermano José les bendice a todos ustedes y muchas gracias. Ya hoy estamos cerrando la semana, 11 de la mañana hora Colombia. La próxima semana, el lunes, estaremos 6:30 de la tarde. Y mañana no hay reflexión porque mañana todos a congregarse, todos a congregarse. Les invito, asista. Si usted aceptó a Cristo en este momento, estoy seguro que algún familiar tiene usted. Y mañana dígale, abuela, abuelo, papá, mamá, hermano, hermana, tía, tío, primo, prima, he aceptado a Jesucristo y quiero ir a la iglesia contigo. Así que te bendigo, Dios te guarde, contento y feliz porque hoy hemos cerrado por esta semana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, hora Colombia. La próxima semana estaremos
6:30 de la tarde. Así que Dios me le bendiga. Gracias por compartir las transmisiones. Gracias. Revisa la reflexión del hermano José. Ahí hay muchas reflexiones para que usted comience a aumentar su fe con las diferentes reflexiones que le estamos impartiendo durante todos los días. Eso es gracias al Señor. Así que el Señor me les bendiga. Les saluda directamente de Colombia su hermano José. Que el Señor me les guarde.